Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por esta preciosísima mañana, día 14 del mes 11 o sea, el mes de noviembre del 2022. Y hermanos, continuamos con cada devocional, hermanos. Es una grande bendición poder estar viendo la carta de Santiago, hermanos. Y hemos estado viendo la importancia de vivir la fe de manera genuina, de soportar la tentación, de soportar las pruebas, de cómo soportarlas, ¿verdad? Siempre ser es pronto para oír, tardo para enojarse. También, hermanos, que si nosotros no miramos atentamente a la ley de la libertad, entendiendo cómo hemos sido hechos libres, no podremos tener el enfoque y la potencia o no nos podemos mover en el poder del Espíritu Santo que Dios ya nos dio a través de esta perfecta ley de la gracia. Y hermanos, pues en esta ocasión, ¿verdad? Bueno, y antes de esto, antes de abordar el capítulo 2 podemos ver y observar, hermanos, que tenemos que vivir la religión con Dios, ¿verdad? Porque la palabra religión significa religarte a tu Creador y entonces volver a religarnos al Señor y poder entender, hermanos, que vivir el Evangelio sanamente, ¿verdad? Porque aquí dice aquí, ¿verdad? Pura y sin mácula, es ayudar a la gente necesitada, especialmente a las viudas y a los huérfanos, y en sus problemas, en sus tribulaciones, pero lo interesante es también, juntamente con ello, guardarnos sin mancha del mundo. O sea, guardarnos en santidad, vivir la santidad de Dios, porque Dios es santo. Inclusive Pedro nos dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Y entonces, hermanos, eso es lo que yo te quiero compartir en esta preciosísima mañana. Y el tema de hoy se llama la fe en Cristo no hace acepción de personas, no hace acepción, no se va con donde nos conviene, ¿verdad? Vamos a ver qué trata, qué problema tuvo que tratar el apóstol Santiago, o el pastor, porque él tenía don pastoral. Y vemos, hermanos, que dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Ojo, hermanos, aquí podemos ver una característica preciosa de alguien que tiene una fe genuina, que sabe quién es nuestro Señor. Un glorioso Señor Jesucristo, un poderoso, alguien que le ves la gloria de Dios en todo, en su palabra, en su poder, en su Espíritu Santo. Y es algo muy precioso, hermanos, lo que Dios hace en nuestras vidas. Hermanos, dicen, sea sin acepción de personas. De ahí saco el título, ¿verdad? La fe en Cristo no hace acepción de personas, ¿verdad? No hace acepciones. Y es muy interesante lo que está presentando el apóstol Santiago, ¿verdad? O sea, no hace acepciones, sale. Y versículo 2 dice, porque si en vuestra congregación, ojo, en la iglesia, porque era un grupo dispersos, y dice, entra un hombre con un anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra otro pobre con vestido andrajoso, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate aquí en un buen lugar, y decís al pobre, estate tú allá en pie o siéntate aquí bajo mi estrado, aquí adelante, ¿verdad? Y dice, no hacéis disensiones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. ¿Por qué? Porque uno de los problemas que llega a tener el ser humano otra vez, o el cristiano más entendidamente, es que el cristiano tiene esa lucha intensa de dejarse dirigir por el pensamiento de Cristo. Recuerden que el apóstol Pablo en una de sus cartas nos dice que tenemos la mente de Cristo, dejarnos guiar con sus ojos, dejarnos guiar con su Espíritu Santo, o guiarte con tus malos pensamientos. ¿Por qué? Porque la acción de que cuando alguien viene, alguien de renombre, ¿sabes quién es? Oh, vino tal persona, y te paras y lo atiendes y aquí está, siéntate. Hermanos, eso es muy triste, porque al final de cuentas eso es bueno, pero es muy triste cuando viene alguien andrajoso, viene un borrachito, o viene alguien descuidado, o viene alguien más sencillo, o viene alguien con una ropa, ¿verdad? No elegante, no de acuerdo. Entonces entra y no haces nada por ayudarle. Eso, hermanos,
es una acción o son acciones dirigidas por malos pensamientos. ¿Por qué? Porque el ser humano, según en su perspectiva, está definiendo que lo bueno es atender bien al rico y atender mal al pobre, o atender mal al que tiene más problemas que el otro. Y déjame decirte, hermanos, que la palabra de Dios es para todos. Ahora vamos a ver lo que pasa, porque a lo que voy es que sí he observado eso. Lo he observado tanto a todos niveles, en las iglesias, en las congregaciones, sobre todo siempre en las congregaciones que llegan a manejar ciertas economías más grandes, siempre se van por la gente que es estudiosa o así. No, hermanos, no es bueno. Eso probablemente ante la persona que tiene un buen estatus, pues es bueno, es agradable, es acogedora. Pero delante de Dios, hermanos, niegas la fe o no vives la fe verdaderamente en Cristo, hermanos. Es una verdad, me ha tocado verlo en ambas partes, y entonces en todo lugar siempre llegan a tener un buen trato con alguien reconocido, pero un maltrato siempre a alguien, o un trato indiferente a alguien que es con menos recursos. Así que, hermanos, no debemos ser así. De verdad, si no, daremos cuentas delante del Señor. Por eso Santiago tiene la responsabilidad y el cuidado y el atino, ¿verdad? De él tomar la iniciativa y decir, iglesia, no hagan eso en sus congregaciones, ¿verdad? Sale. Versículo 5 dice, hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Realmente, hermanos, ¿saben por qué dice eso Santiago? Porque recordemos las palabras de Jesucristo. Jesucristo, en cierta ocasión, venía un adinerado, un joven, y le dice, Señor, ¿qué haré para heredar en el reino de los cielos, para trascender a la eternidad? Dice él. Y entonces, el Señor Jesucristo le dice, bueno, dice, si has guardado los mandamientos, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, honrarás a tu padre, todos les empieza a decir. Y le dice, ya los he hecho desde mi niñez. Dice, ok, solamente te falta una cosa, le dice. Ten todo lo que tú tienes, vende las cosas y ayuda a los pobres. Deshazte de lo que tú tienes. Y entonces, ¿verdad? La persona se entristeció y se fue. Y dice el Señor, mas os digo, dice que cuán difícil es que un reino de los, digo, que un rico entre en el reino de los cielos. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja. Y el ojo de una aguja era, ¿verdad? Como no es lo que nos imaginamos nosotros la aguja, sino que era como una puerta pequeñísima, ¿verdad? Donde un camello pues, está grande y es bien difícil que entre. Pues es más fácil que entre el camello que el rico al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el rico llega a aferrarse, ¿verdad?, a sus posesiones, y a veces el que llega a tener muchas riquezas, el que llega a tener muchos bienes materiales, lo que pasa o lo que sucede es que su corazón se enorgullece o se llena de soberbia, y por ende llega a pensar en él, llega a cuidar sus amistades, o llega a estar solamente pensando en alguien que le pueda dar más dinero, ¿no? Y eso no es correcto, no es bueno, porque entonces no somos ricos en la fe. Y también recordando que el Señor Jesucristo también enseñó, que probablemente lo tenía siempre presente el apóstol Santiago, que era medio hermano de Jesucristo, decía, bueno, decía el Señor Jesucristo, hay una historia, ¿verdad? Había un pobre, ¿verdad? Y había un rico, ¿verdad? Entonces el rico eh, siempre vivía en banquetes, se llenaba la vida, y venía el pobre, necesitaba, y él no le daba, y el pobre comía de las migajas, ¿verdad? Del rico. Entonces, ese rico, no, por esa escena se entiende que el rico no hacía nada por darle de comer al pobre que tenía para darle. Y entonces, y se entiende que entonces cuando muere, dice la escritura, uno despierta en el infierno, el rico, y el otro despierta en el seno de Abraham. Y el rico desesperado quería que el pobre le diera, ¿verdad?, de beber del agua, que mojara la punta de su lengua con su dedo, ¿verdad?, dándole para su sed. Y él decía que no, porque hay un gran abismo, no podía irse del seno al infierno, ¿verdad? Y están ahí en sus lugares. Entonces dice, manda, ahí para los que creen que los muertos andan viniendo y regresando, pues no. Dice, anda, dice, y manda a los ángeles, dice,
ahí hablando con el que estaba ahí atendiendo al pobre, y le dice, manda entonces a ángeles a mis familias para que se arrepientan y crean y no vengan a este lugar. Y le dice, no, ¿por qué? Porque tienen a los profetas. Entonces esa es la importancia de predicar también. Entonces hay que predicar, hermanos, pero tienen a los profetas, porque si no, no van a creer. Tienen que creer cuando predica alguien. Y entonces, hermanos, ahí podemos ver también que quién fue herederos del reino que ha prometido a los que le aman, pues a los pobres, y el pobre fue el que ascendió. Entonces, hermanos, es algo muy interesante. Son las 8:12 a.m. de la mañana, estamos aquí en este devocional, y dice, pero vosotros no habéis afrentado al pobre, no os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. Pero vosotros habréis afrentado al pobre. O sea, entonces, tenía información Santiago de lo que estaban haciendo las iglesias. Y eso es muy triste. Dice la escritura que no tienes que hacer eso porque ¿quiénes son los que pelean las cosas materiales? ¿Quiénes son los que pelean por cualquier cosa y se van a los juicios? Los ricos, los sensuales, los que no tienen, ¿verdad? Misericordia. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros, dice ahí, los ricos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, de no hacer acepción de personas. ¿Por qué? Porque los ricos son más egocéntricos, son más soberbios. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, sino que orar por ellos para que sean humildes y sean sencillos, ¿verdad? Y entonces, si en verdad cumplís la ley real conforme, ojo, la ley real, conforme a las escrituras, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Tu prójimo, hermanos, no hace excepción de personas, son ricos, son pobres, y tú tienes que ayudar, y damos gracias a Dios por ello. Si estás batallando y eres alguien que tiene dinero, hermano, y no eres humilde, entonces déjame decirte que no estás viviendo la fe cristiana, ni siquiera las escrituras. Entonces también. Y una de la otra no se puede estar separado. Pero si hacéis excepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Entonces, hermanos, hacer excepción de personas, tratar mejor bien al que tiene y mal al que no tiene, es un pecado. Es una transgresión a la ley y una transgresión a la persona que también, ¿verdad? Dios la creó y es imagen conforme, es conforme a la imagen que Dios nos creó. Dice aquí, pero cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Así que, hermanos, hasta por hacer acepción de personas, tienes toda la carga de la ley en tus espaldas. Si te quieres cumplir la ley de Moisés, esa es la ley real, porque hay otra ley, la perfecta, la espiritual, ¿verdad? La de la libertad, no la de los mandamientos. Pero dice él, pero si nos vamos por la vía legal, hermanos, estamos ofendiendo a todo. Y vuelvo a poner otro ejemplo, porque él dijo, no cometerás adulterio. También ha dicho, no matarás. Ahora bien, si cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Está poniendo el ejemplo. Te pongo este ejemplo, pero estás transgresando la ley, pero si tú haces acepción de personas y no amas a tu prójimo como a ti mismo, es lo mismo. Así hablad y haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Entonces, hermanos, ya no estamos bajo la ley real, la ley de Moisés, sino que estamos bajo la ley de la gracia. Entonces, habla, ya, puedes amar libremente a los demás, puedes guardarte de codiciar a la mujer de tu prójimo, puedes guardarte de enojar contra tu prójimo, puedes guardarte de mentir y engañar. Puedes, porque Dios nos dio el poder. Entonces, es bonito, hermanos, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Por eso el Señor decía, le dijo una vez a los fariseos que daban el diezmillo, ¿verdad? Daban de verdad ciertas ofrendas, y decía, pero yo quiero juicio, justicia y misericordia. Es lo que le agrada al Señor. Entonces la misericordia, el amor, triunfa sobre el juicio. Y eso es lo que nos mueve. La ley de la libertad nos mueve a ser misericordiosos y no hacer acepción de personas y predicarle tanto al rico como al pobre. Entonces, hermanos, es algo precioso.
Entonces, eso es lo que yo te quiero compartir. Hasta aquí vamos a dejarlo. Vamos a empezar en la otra parte el día de mañana. Entonces, la fe, hermanos, en Cristo no hace acepción de personas. Si tú y yo hacemos acepción de personas, déjame decirte que nos hacemos transgresores de la ley y estamos pecando porque no estamos amando al prójimo como a nosotros mismos. Así que, hermano, que tengas un excelente inicio de semana. Bendecido día, que Dios te bendiga y sobre todo, no hagas acepción de personas en tu congregación ni en tu vida, sino que ama. Ama porque Dios te ha amado y ese amor que Dios te dio te llevó a la libertad para poder hacer aquello que no hacías, que no podías hacer, ni siquiera querías hacer, esclavizado, sin pecado, sin Cristo, sin Dios, sin vida eterna. Pero ahora que tenemos la vida eterna, no permitamos que el viejo hombre se imponga ante la verdad de la fe en Cristo, que nos lleva a ser misericordiosos, amar a todos y vivir cada día, hermano. Así que Dios te bendiga. Excelente inicio de semana. Saludos, el hermano Eric Yael.